En 1916, el físico-químico estadounidense Gilbert Lewis dio una explicación para el enlace químico que establece que los átomos se enlazan entre sí para alcanzar 8 electrones en su último nivel de energía. Esta regla se conoce como regla del octeto. En otras palabras, esta regla quiere decir que cuando se forma un enlace químico, los átomos reciben, ceden o comparten electrones con otros átomos, buscando todos tener 8 electrones en su último nivel de energía para adquirir la configuración del gas noble más próximo de la tabla periódica. Existen 3 elementos que no cumplen la ley del octeto: el hidrógeno, el litio y berilio, que solo tratarán de alcanzar 2 electrones en el último nivel para ser como el gas noble más cercano, el helio. Por ejemplo, el hidrógeno posee un electrón de valencia y solo le falta uno para completar 2 y adquirir la configuración del helio. Existen 7 niveles de energía. Estos se identifican como las filas de la tabla periódica y se enumeran del 1 al 7. Los electrones de un mismo nivel energético presentan ligeras diferencias de energía. Por lo tanto, cada nivel de energía se descompone en varios subniveles. Estos subniveles se identifican con las letras S, P, D, F y en cada uno caben respectivamente 2, 6, 10 y 14 electrones como máximo. Al margen de la clasificación en grupos y periodos, tenemos que la tabla periódica se divide en bloques. Los grupos 1A y 2A constituyen el bloque S. Los grupos 3A a 8A constituyen el bloque P. Los grupos 1B a 8B constituyen el bloque D. Y las tierras raras o elementos de transición interna constituyen el bloque F. La ley del octeto solo se aplica al bloque S, cuya característica es que sus electrones más externos están siempre en el subnivel S, y el bloque P, cuya característica es que sus electrones de valencia se ubican en el subnivel P, por lo que el subnivel S está siempre lleno y el P se va llenando paulatinamente hasta un máximo de 6 electrones. Las propiedades de los elementos químicos son consecuencia de la estructura electrónica de los átomos y más específicamente del ordenamiento de los electrones en los niveles de energía más externos. En el caso de los elementos representativos, se observa que el número del grupo indica la cantidad de electrones que hay en este nivel. La importancia de los niveles exteriores o de valencia es que participan en las reacciones químicas, lo que explica por qué los elementos de un mismo grupo tienen propiedades similares. De acuerdo con el número de electrones en el nivel de energía más externo o electrones de valencia, los elementos químicos de los grupos representativos completarán sus octetos para obtener el mismo número de electrones que un gas noble de la siguiente manera. Los átomos del grupo 1A deben ceder un electrón. Los átomos del grupo 2A deben ceder 2 electrones. Los átomos del grupo 3A deben ceder 3 electrones. Los átomos del grupo 4A pueden ganar o ceder 4 electrones. Los átomos del grupo 5A deben ganar 3 electrones. Los átomos del grupo 6A deben ganar 2 electrones. Los átomos del grupo 7A deben ganar 1 electrón. Es importante recordar que los átomos del grupo 8A, conocidos como gases nobles, tienen 8 electrones en el último nivel de energía, por lo tanto no ganan ni pierden electrones y son los elementos más estables de la tabla periódica. Veamos un ejemplo con el dióxido de carbono. Este es un compuesto químico que está conformado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno.
El oxígeno es un elemento químico que se encuentra en el grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. El carbono, por su parte, pertenece al grupo 4A y por tanto tiene 4 electrones de valencia. Esto lo podemos confirmar desarrollando la configuración electrónica. Al tener 6 electrones de valencia, el oxígeno necesita 2 electrones más para completar su octeto y parecerse al gas noble más cercano, consiguiendo la configuración electrónica más estable. Estos 2 electrones son aportados por el átomo de carbono. Lo mismo ocurre con el segundo átomo de oxígeno. Como podemos observar, los átomos de oxígeno ahora tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Por su parte, el átomo de carbono solo posee 4 electrones de valencia, por lo tanto, necesita 4 electrones adicionales para parecerse al gas noble más cercano y alcanzar la configuración electrónica más estable. Para esto, compartirá 2 electrones con el oxígeno de la izquierda y 2 electrones con el oxígeno de la derecha.